Entonces, ya digo, yo lo que quiero es que hacemos un buen rato. Podéis preguntarlo desde la gana, me decís, estamos aburridos, nos vamos, hacemos lo que sea, cambiamos. Os puedo decir que traigo 32 leyendas. No las vamos a poder leer todas, pero sí las voy a citar y además os prometo que las voy a ir publicando, si no enteras, parcialmente en el Sol de los Medios. Agradezco, ya digo, a todos, incluso a algunos allegados que no están aquí, pero han pedido permiso y con vuestro permiso, porque sois los dueños de esto, os he dicho que vengan. Entonces, vamos a ver. Yo lo que quiero es que hagáis una especie de abstracción. Lo que muchos, si habéis estudiado alguna vez en un colegio de monja o de fraile, decían que era una composición de lugar. Cerraba los ojos y decía, pues estoy aquí, estoy allí. Entonces, imaginaros que eso que estamos viendo era lo que había alrededor. Para que podamos imaginar las leyendas, tenemos que pensar que no había casa ninguna, absolutamente ninguna. Y entonces, cuando podemos medio intuir, sobre todo, las dos grandes leyendas que terminaremos en el Carmen. El recorrido va a ser aquí unas cuantas que vamos a empezar, luego detrás de la muralla deberíamos subir a la Torre la Vela, ¿sabéis? Del homenaje, pero subir y bajar nos llevaría mucho tiempo. Pero vamos a hacer por detrás, segunda parada, tercera parada va a ser en la plaza de Santa María, la cuarta en el Arco de los Gigantes, la quinta en el Postigo de la Estrella y la última, no por ser la última menos importante, la penúltima mejor dicho, la última de la épica, pero la penúltima es en la Plaza del Carmen. Luego ya bajaremos a las descalzas y allí haremos alusión a unas cuantas leyendas que la mayoría las desconoce. Eso es lo que yo pretendo, porque yo no quiero ni demostrar que sé mucho ni de nada, ni muchísimo menos. Yo me baso en el hecho de que si alguien sabe algo y no lo transmite, no sabe nada. Y si lo sabes y no lo transmites, que eres un egoísta y lo guardas para ti cuando te mueras, te lo echaremos en la cara. Yo no quiero que me echen nada en la cara. Que me quemen y me echen al río Geniqueo, pero que efectivamente tenemos que participar y dar la comunicación a todos los demás. Entonces, posiblemente aquí estemos en un lugar que, por aquello de que es más fácil reunirse aquí, pues he preferido esto. La verdad que siento mucho que hayáis tenido que subir, pero creo que a vosotros gusta bien. Yo incluso he subido hasta Gandía, le he dicho ahí unos cuantos, porque a mí me gustan mis potingues, y he ido por un hierba albiso que había y lo han quitado. Ahora que ya lo quitan todo. He ido a 3 sitios que había hierba albisa y me lo han quitado. Hay que comprarla a la fuerza. Con lo fácil que era coger una ramita sin destrozar el árbol, pero nada, eso es así. Entonces, estamos en el portichuelo que precisamente tenemos que reconstruir. Nosotros no sabemos exactamente en qué año se conquistó Antequera o los musulmanes conquistaron Antequera. Sabemos que en el 711 invadieron la península y unos años más tarde, 3, 4, 8, 6, lo que sea, estaban aquí. Y surgen entonces los antaquiranos. Pero curiosamente, que si no habéis leído mucho la historia, no sé si sabéis que durante varios siglos Antequera desaparece de la historia y de las crónicas, tanto musulmanas como cristianas. O sea, podíamos pensar que si no existiese el alcazaba de Papá Bellota, o el castillo de Papá Bellota, como le llamamos, podríamos decir que aquí no hubo nunca árabe. No hay nada. Hay dos teorías que lo explican. Una es porque esto era una plaza fuerte desde el punto de vista militar, entonces no le interesaba ni a uno ni a otro darla a conocer. Y otro porque la Vega podía ser una gran despensa que abastecía de comida a cualquiera de los dos ejércitos. El caso es que efectivamente no se sabe nada. Posiblemente los antaquiranos que fueron expulsados de aquí se fueron primero a Chihuahua, luego a Granada, hay, por lo visto, me han dicho algunos que necesitan especialistas en árabe medieval, igual allí hay cosas, datos que nos podrían ilustrar esos 3 siglos como mínimo de la historia de Antequera.
Entonces nosotros tenemos que partir de 1410, que es cuando se conquista Antequera, y ya sí tenemos todos los datos habidos y por haber. Pero no podemos pensar que todo se va a hacer en esos años. Tenemos que pensar que algo se habría hecho y que, sobre todo, la mayoría de las leyendas, podremos ver al final, hay una moraleja cristiana, que es el principio de solidaridad. Siempre gana el cristiano, nunca gana el árabe. Entonces, lógicamente, eso tiene que ser algo que existía, como veremos después, sobre todo en las dos grandes leyendas, que es la de la niña de los enamorados y la de la ley serrana, pero vamos a ir viendo los pasos. Entonces, nosotros tenemos que partir de un hecho, y es que cuando los árabes en el siglo XIV sabemos que están aquí, había un escritor árabe que definía Antequera de esta manera. Se llamaba Ben al-Hatib y decía: Antequera era un lugar de hermosa apariencia, que se adornaba el rostro del año, sitio de prosperidad, de sembrado y de rebaños y de abundantes alimentos y de una numerosa población, que sus espaciosas campiñas, ricas en toda clase de plantío y de pastos, así recientes como florecidos como secos, se veían regados de muchos arroyos y largas acequias que semejaban ensortijados serpientes, y así no había tierra que la superase en los dones de la agricultura, como tampoco en la muchedumbre de sal. Tenemos, por tanto, una descripción de lo que era Antequera en la época que llegaron los musulmanes bastante interesante, pero desgraciadamente no dice lo mismo de los antequeranos. Dice los antequeranos, el antequerano era un cordel demasiado impetuoso, libre y alborozado, y que no podían asegurarla firmemente soldados armados de pie a cabeza, ni armadores espaciosos. Era escasa en diversiones y falta de dulzura y de benignidad, que su gente era de mala y altiva condición, que no recibían cordialmente al peregrino y andaban en frecuente trato con los enemigos. Nosotros tenemos esto, que es una realidad que tenemos que aceptarla, que no lo digo yo, lo dije al-Hatabi en el siglo XIV. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a imaginarnos que no hay nada de lo que está aquí alrededor, y llegan los musulmanes y construyen en el siglo XI el castillo y van viendo todo eso. Y entonces, ¿qué pasa hasta 1410, que llega el infante don Fernando y conquista Antequera? Eso es lo que vamos a ir viendo en esta parte. Pero como estamos aquí, y aquí no hay muchos datos históricos, y hay datos religiosos, pero a eso no hemos venido, datos de nuestra ética. Pues ya que estamos en la iglesia del Socorro y tenemos una Virgen del Rosario aquí al lado, y aunque no muy cerca, pero tenemos que imaginar que las suertes debieron estar por ahí, la finca de la suerte, que recientemente se ha descubierto una cueva ahí que nos remonta ahora, es curioso. Ahora resulta que aquí había homínidos antes incluso que la cueva de Altamira. Curiosamente, yo estuve este verano en la cueva de Altamira y le dije a la guía: da la casualidad que en Antequera lo ganamos en 15.000 años. Ahora sí que lo digo yo, una cueva se ha descubierto ahí, sabéis que es una pared que estaba así, ha caído así, no ha caído así. Y entonces, gracias a las técnicas de base, ha descubierto que por esas pinturas rústicas, pues nos remonta a 45.000 años antes de lo que se creía. Y ahí todo eso está en estudio, pero parece ser que va por el camino. Se creía que los homínidos venían de África y fueron al centro de Europa y bajaron aquí, y ahora resulta que según esto, de África pasaron por el estrecho y subieron hacia afuera. O sea que la historia le puede dar la vuelta gracias a esa cueva destruida de la suerte. En fin, quiero decir que vamos a ir viendo todo esto despacio y bien, para que nos incite a leer. Y yo os prometo que este itinerario que vamos a hacer lo voy a ir publicando en el Sol de Antequera, porque lo malo de todo esto es precisamente que no se puede localizar. Todas estas 32 leyendas que yo voy a hacer alusión a ellas son muchos años los que me ha costado estudiándolas y ir sacando un cuadernillo de estos para ir viéndolas y demás.
tengo todo aquí, pero es imposible leerlas. Entonces quiero decirte aquí 3 cosillas. Una, aquí, la iglesia, la Virgen del Socorro, no tiene nada que ver con la épica, pero justo en la época de la pérdida de Cuba, un soldado antequerano se ve herido y pide auxilio. Entonces nadie le atendía. Se le apareció una mujer muy guapa y le atendió y lo curó. Y me dijo que era de Antequera, ella también y tal, que si algún día iba por Antequera, que viniese por el Portichuelo y que la encontraría aquí. Vino el hombre aquí después de unos pocos años, preguntó a todo el mundo, no la vio, y un día parece ser que, según la leyenda, vio el Portichuelo y la imagen esa que hay ahí, y rezando ya desesperado, miró para arriba y vio que la imagen en la cara de la Virgen que había ahí era la misma que la mujer que la atendió en Cuba. Entonces dio gracias a Dios. Una leyenda curiosa, no relacionada con la ética que vamos a ver, pero en cierta medida ética. Sí está relacionado ya con la ética algo que todos tenemos que conocer perfectamente y que es una pena que no esté en el museo, el cuadro de la epidemia que hay en Santo Domingo. Eso es un terreno que tengo muchísimos amigos que le hablo del cuadro y vienen y se van sin verlo. Posiblemente sea una de las joyas más importantes que tengamos aquí. De carácter anónimo, no sabemos quién pudo pintarlo, pero sí sabemos lo que significa. Y es un tratado perfecto de la sociedad de esa época. Y que esté allí escondido, entrando a la iglesia de Santo Domingo, a la derecha, propiedad de la Cofradía del Rosario, me parece realmente no debe permitirse. Hagan una copia si quieren, la guarden esa o la conserven o lo que quieran, pero que en el museo debe haber, para que todo el mundo vea esa maravilla que es el milagro de la Virgen del Rosario, como una gran peste, pues estaba ocasionando no sé cuántas muertes diarias, la cifra es aberrante, sobre todo para la época, y entonces los cofrades se dividían entre si salían o no salían, porque habían decidido salir en procesión, pero una enorme tormenta hizo que efectivamente no pudiesen, no sabían si salir o no, y decidiendo eso abrieron las puertas y se encontraron que todo el pueblo estaba en la puerta de Santo Domingo, porque habían sido avisados por unas campanas que nadie había tocado. Esa leyenda de las campanas de la Virgen del Rosario. Y por entonces salió la procesión y representa ese cuadro que esa flecha que caen es como dardos que van matando no a las personas sino a la epidemia para que efectivamente quedase Antequera libre de esa epidemia. Entonces esa leyenda sí es de la época más o menos y está relacionada con lo que siempre ocasionan las guerras, que es esa carencia de todo, ¿no? Todo, ¿no? Y la de la suerte ya sabéis que es una de las con el infante Don Fernando, eso lo iremos viendo a lo largo del recorrido, hubieron muchísimos nobles, porque Antequera era una plaza bastante apetecida por toda la nobleza castellana, leonesa y navarra, y entonces le acompañaron muchísimo y se fueron a sentar junto a los nobles, venían siempre agregados congregaciones religiosas, por eso hay tanta iglesia aquí. Hubieron muchos nobles y a cada noble le seguía no cofradía, sino una orden religiosa. Si os dais cuenta, ir recorriendo veréis que hay muchísimas orden, todas las iglesias pertenecían a una orden religiosa, una congregación. Incluso, para que tengáis detalles, carmelitas teníamos 4, masculina y femenina, calzado y descalzo. Ya quedaron 2 que son descalzas, y la de la antigua observancia, que son las del convento de la Encarnación. Se van mal porque una era la antigua, la otra fue la reformada por Santa Teresa. Entonces, uno de los que vinieron eran los franciscanos III. Esta iglesia precisamente se llama Iglesia del Colegio de Jesús porque había ya muchos franciscanos aquí. Ten en cuenta que franciscanos aquí estaban los remedios que eran franciscanos III que se asentaron en la Suerte, se llama, una parte de ahí yendo hacia Málaga a la derecha, por el Reveráis, pero aquí a la izquierda, ¿no? Aquí incluso he tenido alguna vez.
pasando por donde está la escuela y todo eso, se llega más o menos a la suerte. Allí es un pequeño convento y ocurrió lo que todos ya sabéis, que un fraile pasó por allí unos lucentinos y vieron una virgen, y la virgen resulta que la habían robado, no los frailes de aquí, sino alguien, y se la vendió a estos frailes, se la dejó. Demostraron que era suya y se llevaron a la virgen. Entonces Fray Martín de las Casas, llorando y demás, pues quería una virgen ya y se le apareció nada más y nada menos que Santiago Apóstol y le entregó a la virgen. Cuando le entregó a la virgen, el Fray Martín de las Casas entró al convento y cuando salió con todos los compañeros se encontró que se había ido Santiago, pues se habían quedado con la iglesia. Nosotros tenemos tres leyendas que no son épicas, pero sí están relacionadas con lo que efectivamente se va a vender en todas las leyendas que vamos a ver. Es el triunfo de los que triunfaron, del cristianismo. Ya veréis cuando terminemos con las dos más fuertes, que son las de la Peña de los Enamorados y las de la Bencerraje, veréis cómo ahí se nota perfectamente ese interés por dominar, por imponerse los que habían ganado, que eran precisamente los cristianos. Pero aquí vamos a ir por detrás a donde está la muralla ahí detrás. ¿Cómo? A ver si tú crees que me caeré o no. Nada. Bueno, tú tienes tiempo de caer.